El material presentado a continuación es con fines educativos y de información. Se agradece la discreción y posición crítica del espectador. Todo el material audiovisual presentado en el video está referido bajo el uso justo. Drogas. Todas estas sustancias psicoactivas y recreativas que nos llegaron a advertir más de una vez en nuestra formación escolar y también de secundaria e incluso en la universidad sobre cuáles eran sus efectos y consecuencias de su consumo. Pero, ¿alguna vez te has querido enterar cómo funcionan todos estos compuestos dentro de nuestro cerebro? ¿Qué daños de verdad hacen en nuestra forma de pensar y de reaccionar ante el mundo? Añadiendo que es difícil decir cuál es el impacto real que tienen estas sustancias en las personas, debido a que pobremente se conoce entre la población cuáles son las características que las hacen tan atractivas. Segundo, por qué son tan importantes en el proceso de acción. Y tercero, qué se debe hacer en su proceso de rehabilitación. Es por esto que quisiera ofrecerles otra óptica de este problema, abarcando lo que sería la neurobioquímica de la adicción, en donde conoceremos a grandes rasgos cuál es el proceso que desencadenan en las neuronas de nuestro cerebro, así como también la comunicación que hay entre las distintas regiones que van relacionadas con el proceso de dependencia de estas sustancias y cuáles son finalmente las consecuencias que hay en nuestro sistema nervioso central. Antes de comenzar es necesario que repasemos algunos conceptos claves de cómo funciona el cerebro. Primero vamos a entender cómo está estructurado su cableado fundamental. Lo primero que debemos entender es que en una persona normal la comunicación entre regiones y neuronas del cerebro es de forma constante y sin ninguna otra repercusión. Sin embargo, para el proceso de consumo de drogas, digamos que este cableado cerebral es distinto y opera de manera alterna a como lo haría habitualmente. Esto implica la secreción de grandes cantidades de dopamina como neurotransmisor del placer y de la recompensa. Y además participan cada una de las partes aquí señaladas. En el momento que ingresa cualquiera de estas sustancias al cerebro, ocurre una secreción de dopamina muy fuerte desde el área tegmental ventral y desde la materia negra. Una vez allí, circulan hasta el núcleo de accumbens con otro pulso y finalmente llegan hasta la corteza prefrontal y al striatum, siendo estas últimas tres regiones las más importantes para entender cuál es el efecto de las drogas en el cerebro. Ahora debemos entender cómo funciona la unidad fundamental del cerebro, que en este caso corresponde a las neuronas, así como también entender cómo ocurre ese mecanismo de comunicación entre las mismas conocido como sinapsis. ¿Cómo se da esta comunicación entre las neuronas? Está dado por una emisora o neurona presináptica y la receptora, la neurona postsináptica. En la presináptica tenemos lo que son las vesículas y neurotransmisores almacenados, así como también los canales para recuperarlos. Y finalmente en la postsináptica tenemos lo que son los receptores y proteínas señalizadoras, en donde se recibe y se retransmite el mensaje a lo largo de la neurona final. En un proceso de señalización normal, las vesículas se acercan a la membrana de la neurona presináptica, liberando así los neurotransmisores al medio extracelular, y los mismos llegan a los receptores de la neurona postsináptica, en donde se desencadena nuevamente el proceso de señalización. Los mecanismos en cómo actúan estas sustancias es muy variado, sin embargo les voy a presentar de forma breve dos de los cuales son los más conocidos. El primer mecanismo corresponde a que una vez que llega la droga al cerebro, la misma puede bloquear los canales transportadores de las neuronas presinápticas, de esta forma bloqueando la reincorporación de las mismas al resto de la célula y generando una segunda ola de señal capaz de generar el mismo estado de placer que antes. El segundo modelo ya es un poco más directo, dado que involucra que la droga tiene características similares al de los neurotransmisores, en este caso el de la dopamina, y es capaz de acoplarse a los receptores y generar el mismo estado de señal que el que generaría en su estado natural o normal. Ya sé que nos pusimos algo técnicos con todos estos términos y cosas, pero ¿qué implica todo este proceso de adicción en las neuronas? ¿Qué es el daño que desencadena? Para resumírtelo, vamos a ser concisos. El efecto directo tras el consumo de estas sustancias ocurre en nuestros genes, cambiando la expresión de determinadas proteínas de membrana. Para ser específico, en las neuronas pasan de tenerse un número determinado y bajo y necesario de receptores a ser 50 veces esa cantidad solamente para poder alcanzar el mismo estado de bienestar con el consumo de las drogas, llevando así a que en nuestro sistema nervioso se genere una mayor dependencia y en el momento en que carezca, buscar la mejor forma de poder satisfacer la necesidad.
lo que vendrían siendo los efectos, tenemos de que en el cerebro, para el caso de las personas dependientes del consumo, se da una pérdida de la masa cerebral, así como también cambios en cómo es llevado el proceso cognitivo y de comunicación entre las distintas partes del cerebro, llegando a ser deficiente en la mayoría de los casos. ¿Y cómo se traducen todos estos cambios en el razonamiento de las personas? ¿Se acuerdan las últimas 3 estructuras que se habían visto afectadas? Para el caso de la corteza prefrontal, tenemos de que una inhibición por su dependencia a las drogas implica problemas en los procesos cognitivos o de razonamiento, así como también autocontrol de los impulsos. Es decir, problemas en lo que se refiere al manejo de las emociones, la memoria, el lenguaje y muchas otras funciones más. Y respecto a las últimas 2 del striatum y el núcleo de accumbens, pese a que no regulan estrictamente algún proceso lógico en el cerebro, sí refuerzan el proceso de dependencia, dado que necesitan un mayor suministro de dopamina a medida que pasa el tiempo, para así alcanzar el mismo estado de placer con la droga. Ok, detengámonos un momento y pensemos. En todo lo que hemos dicho y repasado hasta ahora, en cada punto del video, hemos hablado acerca de cuál es el efecto de las drogas y qué producen. Pero una pregunta muy realista sería, ¿de verdad existe una cura para la adicción?